1, versículos 21 al 23. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 21 al 23. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estudiamos en el sermón pasado, versículos 21 y 22, cuando Pablo aplica la reconciliación a los colosenses, como Dios los reconcilió a ellos. Antes eran enemigos, ahora estaban en amistad con Dios, hacían malas obras, pero fueron reconciliados. Ahora vamos a meditar en el versículo 23, en qué medida nuestra seguridad en la reconciliación depende de nuestra fe y perseverancia en Él. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra santa. Gracias te damos porque ella alumbra nuestro camino. Gracias te damos, Señor, porque por medio de ella tú nos instruyes, nos corriges, nos redarguyes, formas en nosotros a tu Hijo amado. Pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu obre en medio de todos nosotros aquí. Concédeme a mí denuedo y claridad, y bendice a los oyentes con tu palabra expuesta. Llega, Señor, a los corazones, tú que conoces la situación de cada uno en particular. Alimenta a tu pueblo, llama a los perdidos a la reconciliación contigo por medio de Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén. Tomen asiento. Una de las doctrinas más confundidas, tristemente también más mal enseñadas en numerosas iglesias a lo largo y ancho de este país, es la doctrina de la seguridad de salvación. Tenemos en esto dos extremos de enseñanza. Una es la de aquellos que sostienen el salvos, siempre salvos, y eso significa que no importa cómo viva una persona. Este tipo de doctrina o enseñanza está generalmente asociado a la antinomia o a esa enseñanza de que la ley de Dios ya no tiene más validez porque, según dicen ellos en su entendimiento, que es erróneo, ya estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Entonces contrastan ley y gracia y separan la ley de la vida del cristiano. Sin embargo, notamos también que hay allí un abuso de la gracia, aunque ellos creen en que la salvación es por gracia, las personas se salvan por creer en lo que Cristo hizo, por medio de la fe, reciben la gracia. Sin embargo, para ellos esa recepción de la gracia o el tener
la gracia salvífica significa que nunca se van a perder independientemente de cómo la persona viva. Y es aquí donde está el problema. Muchos perseveran en el pecado, contrario a la enseñanza escritural. Dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y para que ustedes entiendan a lo que me refiero, esto afecta mucho el testimonio cristiano. Porque hay muchas personas en este mundo que andan por allí creyendo que son salvos, que mueren, que cuando mueran van a ir al cielo, pero viviendo en esta vida de una manera muy contraria a la palabra de Dios. Es decir, piensan que van a ir al cielo, pero viven como demonios. Eso está asociado muchas veces a una predicación del evangelio distorsionada. Y no estamos diciendo con esto que necesariamente todas esas personas son inconversos, porque aún Dios tiene su pueblo en medio de iglesias que tienen malas doctrinas. Pero sí hay una evangelización con un evangelio distorsionado, cuando tristemente le enseñan a la persona la seguridad de salvación, pero al punto tal de que, por ejemplo, llegan a estos errores. Si usted hace una oración y recibe a Cristo en su corazón, Dios le va a salvar y a partir de ahí usted tiene vida eterna y nada lo puede quitar de las manos del Señor. Uno puede decir, bueno, hay algo de cierto en eso, sí, pero hay algunos problemas. Primero es basar la seguridad en esa oración, porque no todas las personas que oran para recibir a Cristo son verdaderamente salvos. Muchos oran de una manera que no es genuina. Muchos no tienen arrepentimiento, muchos no tienen fe. Entonces, están aquellos que confían entonces en esa oración, ¿verdad? Y tienen esa seguridad de salvación asociada a la oración o al acto que hicieron de fe temporal. Y luego, por más que estén entonces en el mundo y que vivan en adicciones, una vida completa de inmoral, que no tengan iglesia y todo, cuando uno habla con ellos dicen, no, pero yo soy salvo porque tal fecha, en tal momento en mi juventud, yo recibí a Cristo en mi corazón y la salvación no se pierde. Entonces ahí hay un problema, ahí hay un conflicto con numerosos pasajes de la Escritura que exhortan a los creyentes a perseverar y liga la salvación a la perseverancia. Ahora, por el otro lado, tenemos otra enseñanza que es muy problemática en muchas iglesias, y es la enseñanza de la pérdida de salvación, o más bien deberíamos decirlo así, la enseñanza de la inseguridad de salvación. Porque le dicen a las personas, y para eso van a utilizar también muchos de estos textos, que hablan de la perseverancia y de mandatos, ¿verdad?, para permanecer en la fe. Y le van a decir entonces que si en algún momento no perseveran, si caen en algún pecado, si se alejan del Señor, entonces pierden la salvación. Y el problema aquí es que ellos ven esta condición como una causa. Es decir, ellos dicen, somos salvos por gracia, sí, pero en un momento dicen que la salvación se pierde. Entonces la pregunta que debemos hacerles es ¿cuándo se pierde? Y cuando alguien no persevera o peca, y ahí entonces nos surgen nuevas preguntas. Bueno, ¿qué pecados hace que se pierda la salvación? Porque los creyentes todos pecamos. Quizás ellos puedan decir entonces, bueno, pero son los pecados escandalosos, el adulterio, el homicidio, las borracheras. Ok, entonces en esos pecados se pierde la salvación, en otros no. Alguien puede estar viviendo en completa hipocresía y eso no hace que la salvación se pierda, ¿verdad? Entonces ahí hay muchos cuestionamientos. Y luego podríamos también preguntar cómo se recupera entonces. Así, bueno, es que la persona que pecó puede confesar y si confiesa y se arrepiente, entonces
recupera la salvación. Entonces, esas personas dicen que la salvación se recibe por gracia, se pierde por obras y se recupera por obras. Estamos viendo el problema que hay doctrinal aquí. Es pasar la salvación del ámbito de las gracias a las obras. Entonces, tanto una cosa como la otra son puntos equivocados, son extremos equivocados. En uno se distorsiona la gracia al punto tal de pensar de que el creyente puede vivir como quiere en este mundo porque la salvación es segura, y en el otro se distorsiona la obra de Dios en la salvación y prácticamente se le hace pensar a las personas que la salvación debe ganarse o recuperarse por obras. La Biblia, queridos hermanos, nos enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos es una estructura sólida a la cual podemos aferrarnos, tenemos seguridad, y es a la vez un motor o un propulsor en la santidad. Podemos pensar en un cohete, ¿verdad? Un cohete no solamente tiene que tener una estructura sólida que soporte ese viaje, ¿verdad?, hacia el espacio. Tiene que ser una estructura fuerte, tiene que haber una base sólida de la cual sale y tiene que estar construido con materiales sólidos para soportar, pero también necesita un motor o un propulsor para moverse. Por lo tanto, el creyente tiene una seguridad en lo que Dios ha hecho en la salvación, pero también hay una propulsión que nos lleva a vivir en santidad, que es como Dios quiere que vivamos. Ahora, el trayecto está garantizado porque sabemos que nuestra meta es la reconciliación. Está asegurado en la obra de Dios. Él es el diseñador de esta redención. Él no falla en sus planes. Él se propuso salvar un pueblo para sí. Lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó al conocimiento del Evangelio, a la obra de Jesucristo, a comprenderla, creerla en Él. Fuimos justificados y la Escritura nos dice que seremos glorificados. Hay una cadena de oro aquí que empieza en la predestinación, en el llamamiento, en la justificación, finaliza en la glorificación. Entonces, la glorificación es algo seguro para los que son salvos, pero los que son salvos perseveran en la fe. No debemos ni afectar una ni distorsionar la otra. La salvación es por gracia. El medio es la fe. Y esa fe debe estar colocada en la obra de Cristo. La salvación es por Jesucristo. Todo lo hace Dios. Dios Padre envía al Hijo, y el Hijo muere en la cruz, completa la obra redentora, resucita, y luego es el Espíritu Santo aplicando esa obra a cada corazón. Entonces, hermanos, cuando llegamos a un texto como este, podemos quizás tropezar cuando leemos esto como una condición. Notemos que el versículo 21 y 22 nos habla de esta reconciliación que Dios hizo con los colosenses. Podemos también tomarlo como para nosotros mismos. Nosotros fuimos reconciliados con Dios. Antes éramos enemigos, en nuestra mente hacíamos malas obras. Ahora estamos reconciliados. ¿Por qué? Porque el cuerpo de carne de Jesucristo, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, estuvo en la cruz, sufrió la ira de Dios. En esa ofrenda por el pecado, nosotros somos justificados, somos santificados y seremos presentados santos y sin manchas delante de Él. Hasta ahí estamos viendo toda la gracia de Dios, pero ahora encontramos esta frase: si en verdad permanecéis. Y es aquí donde entonces pueden surgir las confusiones. ¿Pero cómo entonces? ¿Y si no permanezco? ¿Qué era? ¿Que la salvación se perdía? ¿Que no era del todo por gracia? Y si
Y si permanezco, entonces, ¿qué es? ¿Que yo tengo parte en mi salvación? Bueno, hermanos, lo que vemos aquí es una preservación divina, pero también una permanencia humana. Todo esto es el resultado de la obra de la gracia de Dios en la salvación. Pero debemos ver los énfasis y las perspectivas correctas de la doctrina para no caer en error. La doctrina de la preservación divina nos dice que la salvación es una obra asegurada porque es una obra de Dios. Pero la doctrina de la permanencia humana nos dice que es una obra que es puesta en evidencia día a día con la manera en la que vivimos. Entonces, consideremos a la luz de este pasaje 2 evidencias de la reconciliación con Dios en nuestra vida. Y esas 2 evidencias son la fe y la esperanza. Eso es lo que tenemos en nuestro texto, fe y esperanza. Entonces, vamos a considerar estas dos palabras o estos 2 conceptos con 2 figuras del lenguaje que nos ayuden a entenderlas mejor y que en alguna medida son las que aparecen aquí en el texto, principalmente la fe. Noten que dice fundados y firmes, o sea, está hablando de un fundamento y de una firmeza, es un lenguaje de construcción. Cuando pensamos entonces en la fe, debemos pensar que esa fe es un fundamento y que debemos estar firmes. Y la otra dice, sin moveros, sin moverse de la esperanza. Entonces ahí podemos pensar en un ancla, en algo que nos sujeta, que nos mantiene anclados a la esperanza. Ahora, al continuar con esto, es necesario entender entonces básicamente qué es la fe. Y la fe puede entenderse de 2 maneras. Por un lado es un cuerpo de doctrina, es decir, las creencias. Cuando hablamos de la doctrina verdadera, hablamos de la doctrina de los apóstoles, es decir, lo que tenemos en las Escrituras. Hablamos del evangelio verdadero. El evangelio falso es un evangelio distorsionado, es un evangelio diluido, es un mensaje que no exalta la gracia de Dios. Por el contrario, lo distorsiona de alguna manera poniendo algún énfasis en el obrar humano. Y es por eso que cuando evangelizamos, ayer tuvimos la bendición, algunos, de salir a visitar personas en el barrio, evangelizar, y a un señor le decíamos esto: todas las religiones van a proponer de alguna manera la salvación por obras. Solamente la religión verdadera descansa completamente en la gracia de Dios. Toda la religión falsa le va a poner alguna condición o algún mérito al hombre, ya sea que se haga de tal o cual religión, que salga a predicar por las casas, que cumpla con los sacramentos. Todo el énfasis está poniéndose en lo que la persona puede hacer, ya sea parcialmente o como para completar algo que Dios hizo. Pero solamente la religión verdadera le dice, es 100% obra de la gracia de Dios. Entonces, cuando hay un evangelio falso, debemos pensar que hay muchas personas que están tristemente siendo vacunadas contra la verdad. Como yo le decía de esas personas, yo he conocido algunos tiempo antes, ¿verdad? Gente que vive en completa mundanalidad y ellos están convencidos de que si se mueren van al cielo. Y uno le dice, pero no sos creyente a la luz de los frutos que tienes. Pero ellos siguen pensando que esa oración los salvó y pueden vivir como quieren, ya tienen el boleto al cielo comprado. Bueno, qué terrible es tener esa confianza falsa, esa esperanza falsa. Qué terrible es no estar con el entendimiento doctrinal correcto acerca de la salvación. Y con esto no digo que todas las doctrinas
porque hay muchas iglesias que tienen muchas doctrinas equivocadas en muchas áreas, pero es aquí donde deben tener sumo cuidado y atención. En aquellas iglesias o grupos donde la doctrina que se ve afectada es la salvación, porque estamos hablando del destino de su alma. Estamos hablando de que usted esté verdaderamente en Dios y en Cristo o esté en cualquier otra cosa menos en la verdad. Ahí es donde no es negociable. No podemos pensar de que tenemos comunión cuando el evangelio está siendo distorsionado. Entonces entendemos que el evangelio es por gracia, es por la obra de Cristo. Dios verdadero, hombre verdadero, murió, resucitó, nos justificó. Entonces estamos refiriéndonos a la fe como un cuerpo de doctrina, aquellas doctrinas elementales que identifican la fe cristiana. Pero también la fe es un medio de recepción de la obra salvífica. Entonces ya con este primer punto dejamos en claro de que no hay salvación cuando no hay un evangelio verdadero, ¿verdad? No hay salvación, por ejemplo, cuando alguien piensa en Jesucristo que no es Dios. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente la comprensión del evangelio verdadero. Entonces, debemos tener ancladas esas pilares de la fe cristiana, y en un sentido es un cuerpo de doctrina, pero en otro sentido es un medio de recepción de la gracia salvífica. Piénsenlo así, como un puente que conecta dos tierras, ¿verdad?, separadas por una fuente de agua. Un túnel que conecta dos lugares, un canal que hace que el agua fluya de un lugar a otro. Esos son medios, y la fe es un medio, el medio por el cual la gracia de Dios viene al hombre, el medio por el cual el hombre pecador es reconciliado con Dios. Y eso es diferente a un acto intelectual o de seguridad sobre ciertos hechos. Vean, hay muchas personas que pueden creer el evangelio de modo intelectual, pueden saber de que Jesús hace más de 2000 años vino a este mundo, pueden citar un montón de datos específicos acerca del evangelio, pero ellos no tienen una fe salvífica. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no ha fluido a través de la fe a ellos. Es decir, que creen intelectualmente, y esto puede ser el problema que algunos tengan aquí. Si el que está a la par le pregunta, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Va a decir sí. ¿Usted cree que Jesús vino a este mundo? Sí. ¿Usted cree que murió por sus pecados? Sí. Pero todavía no tienen salvación. Todavía la fe no ha sido un medio en el cual la gracia de Dios ha llegado a su vida. Y es aquí donde entonces hablamos de algo más que intelectual. Vean, la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios no son salvos, pero creen. Entonces, tienen un creer o tienen una fe, pero no es salvífica. Por lo tanto, usted debe asegurarse de que su fe es aquella que le conecta con Dios, es ese medio de gracia, ese acto vivo de confiar en Dios y en la obra redentora de Jesucristo al venir a este mundo. Sí, es verdad, tiene que entender ciertas cosas. Tiene que entender que el Hijo de Dios se encarnó, verdadero Dios, verdadero hombre, vivió una vida santa, sin pecado, fue a la cruz, cargó el pecado, murió, podríamos decir injustamente, él era santo, era inocente, pero cargó el pecado, pagó la deuda para justificarnos, nos resucitó al tercer día. Entonces, esos son datos o información del mensaje que es necesaria, pero una vez más, fe salvífica le conecta con Dios. Es más que información, es más que datos, y por eso yo debo preguntarle, ¿tiene usted fe genuina? No importa de que
tenga mucho tiempo en la iglesia, no importa de que haya escuchado el Evangelio un montón de veces, ha experimentado con usted una fe salvífica en el sentido de que le conecta con Dios para recibir la gracia salvadora. Vean, hay una manera que la Escritura lo explica muy bien, el Señor lo hacía, ¿verdad?, por parábolas. Cuando la palabra o la semilla del Evangelio es sembrada. Dice la parábola del sembrador que cuando cae, ¿verdad?, en el camino viene Satanás y la arrebata, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay personas que han estado aquí un montón de veces y un montón de veces han salido de aquí y Satanás le arrebató la palabra que oyeron. O sea, la semilla ni siquiera brotó. Pero también nos dice esta parábola que hay semilla que cae entre piedras y crece rápidamente, pero tiene poca profundidad. Entonces, como no tiene una raíz, apenas viene el sol se seca, ¿verdad? Y la referencia es a las personas que enfrentan pruebas. Entonces vienen las pruebas y abandonan la fe. Y la otra semilla crece entre los espinos y entonces al estar rodeada de espinos, la ahogan, ¿verdad? Y la referencia allí es a las tentaciones o a las ambiciones de este mundo, que hace que esa fe también sea temporal. En las tres situaciones no hay perseverancia. En la primera no hay perseverancia porque ni siquiera la semilla crece. En las otras dos, la semilla es secada o es ahogada. Y entonces, lo que vemos aquí, si uno analiza ese pasaje, el Señor hace la comparación, ¿verdad?, entre la semilla del terreno con las personas que oyen la palabra y la fe. Dos de ellos creen, pero esa fe es temporal. Entonces, una fe temporal no es una fe salvífica. La fe salvífica en esa parábola solo es ilustrada con la semilla que cae en buena tierra, que crece, que echa raíces y que produce fruto. Entonces usted debe comprender esto. Solamente esa semilla o esa planta que crece es la que va a perseverar. Por eso la perseverancia es una evidencia de la fe verdadera. Por eso es importante que usted esté fundado en una fe verdadera, no solo como cuerpo de doctrina, porque evidentemente si no tiene claro el Evangelio en lo intelectual, y difícilmente va a llegar a una buena práctica, pero necesita tener en claro el Evangelio en lo intelectual, en su sentido estrictamente básico, salvífico, pero necesita experimentar una relación con Dios que solamente puede darse por este medio que es la fe, este puente, este canal, entiéndalo así, es un medio. Y no es un medio que usted mismo produce, es un medio que Dios extiende hacia usted, es un medio que Dios le da, aún la fe es una gracia de Dios. Una vez más, entendamos este concepto de construcción. Necesitamos un buen fundamento, si no la construcción no permanece. Recuerdan, la Escritura nos habla de la casa construida sobre la arena y la casa construida sobre la roca. La casa que es construida sobre la arena, cuando viene la lluvia, los vientos, el mar, el río, se derrumba. Pero la casa que está fundada sobre la roca permanece. Entonces el problema que hay con el fundamento es un problema muy grande, no puede ser tomado en poco, porque estamos hablando de su permanencia y de su destino eterno. Estamos hablando de su reconciliación con Dios. Puede ser que se esté engañando acerca de su reconciliación con Dios porque no tiene un buen fundamento. Y en el paso del tiempo, su vida de fe, digamos entre comillas, se va a ir inclinando, inclinando hasta colapsar. Muchos de ustedes conocen de la famosa Torre de Pisa, ¿no? Está en Toscana, en Italia. Llama la atención, fue construida en 1173, tiene un montón de años.
Y lo interesante es que ella empezó a inclinarse casi desde sus inicios. Y la razón era que el fundamento o el lugar donde fue construido era una zona pantanosa. Entonces tuvieron que hacer toda una estrategia allí de estabilización para evitar el derrumbe. Pero evidentemente el problema ya está. Yo no creo que nadie se sienta muy cómodo subiendo hasta la Torre de Pisa allí, ¿verdad? Porque se sabe de esa inclinación o de ese riesgo que hay. Entonces, si usted está fundado en la fe verdadera, esa es una roca sólida. Esa es la creencia del evangelio verdadero. Esa es la creencia en la obra de Cristo para su salvación y en que usted tiene una relación con Dios por medio de la obra de Cristo a través de la fe. Y vean qué interesante que la Biblia nos da seguridad cuando dice que los que somos hijos de Dios tenemos el testimonio del Espíritu Santo dentro de nuestro de que somos hijos de Dios. Pero el Espíritu de Dios siempre va a dar su testimonio conforme a la verdad de la palabra, no en contra ni distorsionando la palabra. Entonces el testimonio de que somos hijos de Dios va a ser evidente en nuestra vida y una de esas evidencias es que nuestra fe está fundada sobre la verdad de la palabra, es real en nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios y por supuesto en los frutos de nuestra vida, en que el Señor nos ha transformado. Antes éramos enemigos, hacíamos malas obras, ahora somos amigos de Dios y andamos en buenas obras. En el mismo concepto, esta idea de firmeza. Si el fundamento es firme, la construcción también tiene que serlo. Puede ser que usted construya sobre un fundamento muy firme, pero utiliza materiales que no son los apropiados. Si usted hace una casa de cartón, por más que lo haga sobre la roca, no tenga la esperanza de que soporte los primeros vientos. Bueno, ustedes aquí en Liberia experimentamos vientos fuertes en el verano y en muchos casos sabemos de los problemas de que se vuelen algunas láminas de techo, ¿verdad? Generalmente eso pasa porque, y si no hay un buen mantenimiento, ¿verdad? A veces las láminas se van oxidando, se aflojan los tornillos, se salen los clavos. Entonces, aquel que quiera construir su vida cristiana de manera sabia y sabe que debe usar materiales o elementos que afirmen su fe. Entonces, esa fe tiene que ser fortalecida. Se necesitan los materiales apropiados. Solo las construcciones firmes permanecen. Y el cristiano aquí podría pensar en lo que pasa cuando vienen las pruebas, cuando vienen las adversidades. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para que nuestra fe sea firme? Bueno, necesitamos que nuestra fe sea alimentada por la palabra de Dios. Lo que ustedes están haciendo en este momento es una de las formas de afirmar la fe. Por eso dice la Escritura de no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque venimos aquí para escuchar la palabra de Dios predicada. Puede ser que usted conozca las doctrinas, puede ser que haya leído los textos, pudiera ser que los haya estudiado, pero Dios le ha placido que por medio de la predicación de su palabra la fe sea fortalecida, alimentada. También la fe necesita ser ejercitada. Entonces, no solamente en este momento usted fortalece la fe, sino cuando Dios en su soberanía y providencia envía a su vida pruebas y adversidades. Es como el oro cuando es colocado en el fuego que es purificada, así también la fe es fortalecida. La fe crece
mirando a Cristo y no mirándose a sí misma. No hablamos de la fe para hacer un elogio o adoración de la fe, sino la fe como un medio cuyo foco está en Jesucristo. Pero debemos pensar, hermanos, en la importancia de los medios de gracia para fortalecer la fe. Los medios de gracia son el gimnasio de la fe. Leer la Biblia diariamente, orar, congregarse, practicar el servicio cristiano. Si usted quiere saber cómo está su condición física, ¿verdad? Hay personas que dicen, tengo que empezar a hacer ejercicio nuevamente. ¿Por qué? Porque se da cuenta que le duelen las articulaciones, que no tiene mucha movilidad, ¿verdad? Que le falta el aire cuando hace alguna actividad. Entonces usted empieza a cambiar hábitos en su diario vivir, ¿verdad? Empieza a hacer ejercicio, empieza a añadir peso, a hacer más movilidad. Y eso evidentemente va a redundar en una fortaleza física. Apliquemos eso entonces a nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar entrenada. Y ciertamente es entrenada a veces por la providencia divina, en las circunstancias que Él nos coloca, pero también hay una gran responsabilidad en nuestro esfuerzo. Por eso la Escritura dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y no nos está diciendo que tenemos que ganar la salvación o que tenemos que hacer algo para no perderla. Nos está diciendo que debemos ocuparnos en la salvación que Dios nos ha dado por gracia, porque ese es el fruto de la obra de la gracia en el creyente. El creyente quiere agradar a Dios, quiere crecer en santificación, quiere honrarle. Hermano, no espere a que venga la prueba y la aflicción para considerar su estado espiritual. Vean, esto es triste. Muchas personas saben que quizás no están del todo bien, pero no están siendo diligentes en la corrección de aquellas cosas que no están bien. Y entonces es necesario que el Señor muchas veces traiga pruebas o traiga aflicción para que haya una reconsideración del bienestar o la salud espiritual delante de Dios. No espere a ese momento. No estoy diciendo con esto que todo aquel que enfrenta prueba es realmente porque su fe está débil. No, sabemos y le hemos leído muchas veces la historia de Job. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, hacía buenas obras. Aún la fe de aquellos que andan de manera ordenada también va a ser probada para que sea purificada, para que tenga aún más fruto. Pero cuando usted está débil en la fe y no está respondiendo a los medios por el cual Dios le llama a crecer, entonces puede ser de que Dios traiga la prueba como una manera de despertarle y de purificarle. Dice la Escritura, velad, estad firmes en la fe. El domingo pasado hablábamos en la enseñanza de la importancia de rendición de cuentas, de buscar el consejo. Debemos superarnos proactivamente, hermanos, y no reactivamente, no cuando la tormenta llegó, empezar a clavar las láminas del techo. Porque cuando el aguacero se desata, quizás ya no hay tiempo para fortalecer la fe y vamos a ser expuestos a mayores consecuencias. Vean, los verdaderos creyentes no solo creen por fe, viven por fe. Dice la Escritura, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero escuche lo que sigue. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, el creyente no claudicará de su fe jamás. Si es un creyente verdadero, podrá tropezar, podrá enfriarse, podrá incluso pasar por la disciplina del Señor, pero será restaurado para el arrepentimiento y su fe
permanecerá. Ahora Dios no solo nos da la fe, también la afirma. Y si la fe no es probada, tampoco va a ser fortalecida. Por eso Dios también nos da la palabra que alimenta la fe, la prueba que purifica la fe y la gracia que sostiene la fe. Cuando usted esté pasando por algún momento de aflicción, recuerde lo que Jesús le decía a Pedro: yo oré por ti para que tu fe no falte. Y el Señor es el que hace que nuestra fe no falte. Pero esa fe necesita ser continuamente edificada. Entonces, si hay una fe verdadera, también tendremos esperanza, porque la fe mira en parte hacia atrás, hacia lo que Cristo hizo, mira hacia el presente, nos da cierta seguridad para el futuro, pero cuando hablamos del futuro, generalmente hablamos de esperanza. Es la expectativa de lo que Dios nos ha prometido. No estamos hablando de un optimismo o de un deseo incierto. Estamos hablando de una certeza objetiva basada en las verdades del Evangelio. El Evangelio que habéis oído, dice aquí el apóstol Pablo. No otro Evangelio, no un Evangelio distorsionado. ¿Y cuál es esta esperanza? Dice en el capítulo 1, versículo 5, la esperanza que nos está guardada en los cielos. Vean lo que dice, versículo 5. ¿Cuál es la esperanza que nos está guardada en los cielos? Hermanos, tenemos salvación. En el versículo 27 dice la esperanza de gloria, de que Dios completará la obra de salvación. El que empezó en vosotros la buena obra será fiel en completarla. De que Dios continúa la obra de santificación. Vamos a ser presentados sin mancha. De que estamos aceptados delante de Dios y que vamos a poder participar en la gloria que tendremos en el cielo junto con Cristo nuestro Salvador. Ahora, aquí es entonces donde el creyente debe poner el ancla como un barco que no va a moverse por más que haya vientos en el puerto. Está anclado a la esperanza. ¿Y esto qué implica? Que usted no va a abandonar esa esperanza, no la va a reemplazar, no la va a redefinir. Piensen en el contexto de los hermanos de Colosas, cuán importante era esto. Ellos estaban rodeados de falsas filosofías. Le enseñaban acerca del ascetismo, ¿verdad? De que había que maltratar el cuerpo para agradar espiritualmente, ¿verdad? A Dios. Incluso de añadidos al Evangelio, de añadirle cosas que debían hacer. No, nosotros debemos tener una esperanza de acuerdo a la Escritura. El Señor tiene la salvación para nosotros guardada en el Evangelio verdadero. El fundamento es el Evangelio verdadero y en esta relación que tenemos con Dios. Entonces Pablo le dice, quédense allí anclados, no se desplacen. La esperanza de ustedes la tienen en Cristo, no se dejen influir por las religiones, por la psicología, por los filósofos. Aférrese a la palabra y tenga la esperanza en la palabra. A veces son personas que nos influyen, ¿verdad? A veces la corriente de este mundo. Es como que uno empieza de a poquito a desviarse y a poner la esperanza en otras cosas. A veces se pone la esperanza en cosas terrenales o materiales. A veces se ponen la esperanza en cosas que realmente no nos hacen crecer en Dios, sino más bien apagan nuestra fe. Hermano, la esperanza de la que nos habla Colosenses 1:23 no es un sentimiento interno, es una realidad objetiva. Hay una gloria futura asegurada por el Evangelio, de la cual el creyente será parte y de la que no debe moverse. Vea, la gente espera nuevos políticos, mejores condiciones económicas, ¿verdad? Más de uno está esperando que algo fortuito haga que cambie su situación material, ¿verdad? Compran el billete de lotería para decir ya, ahí está la esperanza de esa gente.
Pero la realidad es que el tiempo va pasando. La mayoría de las cosas de este mundo, de estas vanidades, por más que se logren, no le van a satisfacer. Y a medida que pasan los años, usted se acerca más al momento de la muerte y al encuentro con su Creador. Dice un pasaje de los profetas menores, prepárate para el encuentro con tu Creador. ¿Está usted preparado? La Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Está usted preparado para el día del juicio? ¿Está fundamentado sobre la fe verdadera en esta conexión con Dios a la cual usted es llamado? Porque es llamado a reconciliarse con Dios por medio de la fe. Nadie va a tener fe por usted, ¿verdad? Usted tiene que tener fe. Del mismo modo que Dios le llama a arrepentirse, es usted el que tiene que arrepentirse. No espere que se arrepientan los demás de sus pecados. Arrepiéntase usted. Tenga fe usted. Crea en lo que Cristo hizo y ánclese a esta esperanza. Finalizando este pasaje, dice el apóstol Pablo que el Evangelio se predica en toda la creación debajo del cielo. Como sabemos, es el Evangelio que es predicado a toda criatura, no importa la nacionalidad, el idioma. El apóstol Pablo se identifica como el apóstol a los gentiles. No era el Evangelio solo para los gentiles, para los judíos, era también para los gentiles. El mensaje es para todos, es para nosotros aquí, 2000 años después, viviendo aquí en este país. Fue para el mundo conocido de Pablo en ese entonces. Por eso él se esforzaba por ir a todo lugar, por llevar el Evangelio, y ese debería ser nuestra visión, de que el Evangelio debe llegar a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Y dice el apóstol Pablo que él fue hecho ministro. Es un llamado de Dios. Ningún ministro se hace ministro a sí mismo. Es una respuesta al llamado de Dios, pero somos llamados como iglesia a orar que el Señor envíe obreros a su mies, para que el Evangelio sea predicado, para que iglesias sean establecidas, para que la verdad sea proclamada, porque los creyentes necesitan fortalecer su fe, estar afirmados sobre el fundamento correcto y tener como ancla esta esperanza. Vamos a finalizar leyendo un pasaje de de San Juan capítulo 15. Acompáñenme en sus Biblias, San Juan capítulo 15. Todo este capítulo podría ser apropiado, pero voy a leer solamente versículos 4 al 9. San Juan 15, 4 dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Está usted permaneciendo fundado y firme en su fe y anclado a esta esperanza en el Evangelio? Que puede responder que sí. Y si no está seguro de esa respuesta, vaya a Cristo.
porque solamente en Él habrá esperanza. Oremos. Te agradecemos, Padre, por el Evangelio de nuestra salvación, y es nuestra oración en esta mañana que nuestra fe sea fortalecida. Haznos conscientes, Señor, de nuestra responsabilidad en fortalecer nuestra fe, en aprovechar todos los medios de gracia que tú nos das para poder llevar fruto. Oh Señor, que nuestras vidas produzcan fruto para la gloria de tu nombre. Y entendemos que esto solo es posible por Jesucristo nuestro Salvador, por la obra de tu Santo Espíritu. Rogamos, Señor, que nos ayudes a crecer y que el fruto abunde para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén.